Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Punto de Vista. Muchas gracias, es un gusto acompañarte y la verdad que comparto lo que decías, es un día que va a quedar grabado en la historia por el fallecimiento del Papa Francisco. Y la verdad que hiciste un recuento de un montón de aportes que hizo él, los cuales yo rescataría dos cosas principales. Si me Sí, permitís. por favor, charlemos. Una es la transformación, porque es una persona que llegó para transformar, que llegó para cambiar, llegó para empujar para adelante, para ir cambiando las cosas, y eso se refleja en todo lo que contabas. Y otra cosa que por ahí a veces pasa desapercibida es el perdón. Yo creo que es el Papa del perdón, porque aparte de todas las otras cosas que hemos hablado, es una persona que ha sufrido muchas ofensas, muchos ataques de muchísima gente, muchos de ellos en forma totalmente injustificada, y sin embargo él siempre tuvo una palabra de perdón, y él siempre trató de brindarse al otro más allá de cualquier otra ofensa. Y eso creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho en este tiempo en el cual uno ve que hay una violencia desmedida en cada opinión, en cada palabra. El uso de las redes sociales lleva a la gente por ahí, también estimulada por determinados grupos políticos que se favorecen con eso, pero llevan a atacar, llevan a difamar, llevan a esta violencia que se genera a partir de los medios digitales. Y no es el camino no es la violencia, es el diálogo. Me das un pie y quiero que vamos a ir charlando como si estaríamos en la cocina de tu casa, invitados. Esto del Papa del perdón, de cómo encaraba, qué mirada tenía de la vida y del mundo. Y te pregunto a vos, porque hay algo que a mí de Papa Francisco, no sé si será real, no sé si esto quizás es una filosofía barata la mía, pero yo digo la palabra cura, ¿no? Pero para mí la palabra cura, pero también la palabra enferma, y digo qué importante que es el valor de la palabra, y qué importante era la palabra de él, ¿no? Para despejar caminos y para abrir cabezas y de generar nuevos paradigmas en la sociedad mundial. Bueno, no, a lo mejor no estás de acuerdo, sos un profesional de la ciencia, de la medicina, pero creo en eso firmemente también, Omar. No, totalmente, comparto. La palabra tiene un poder muy grande en las personas. Y yo como médico, los que trabajamos en salud, también lo entendemos así, también lo comprendemos así. Es una herramienta poderosa, porque no se trata solamente de lo físico. También hay muchas dimensiones del ser humano que nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo y vamos acompañando. Nosotros tenemos premisas en lo que es el tema de la salud. No siempre se puede curar a veces. Tratar, intentamos todas las veces que podemos, pero no siempre se puede llegar a curar. Pero sí el acompañar, el estar, el alentar, el incidir en la vida de una persona. Y eso se hace de muchas maneras, con una de ellas a través de la palabra, porque la palabra te acerca, te lleva a la compañía, te lleva a la unión, te lleva a esa comunión tan profunda que necesitas vos con la otra persona para ayudarlo en ese trance que tiene, porque aquella persona que recurre a un personal de salud, a un médico o a cualquiera de los demás, una persona que básicamente necesita ayuda. Y del otro lado se tiene que encontrar con alguien que quiere ayudar, más allá de todo el resto que lo rodea. Para eso nosotros aprendemos la técnica que nos brinda la ciencia para poder brindar esa ayuda. Pero si por dentro no tenemos esa inquietud, ese deseo de ayudar y de brindarse al otro, no es nuestra profesión, no es nuestro camino. Y vos sabés que también creo que armar los contextos son importantes, ¿no? Yo por lo menos le doy mucha importancia al contexto.
¿Cuántos años de profesión tenés, Omar, en la profesión de la medicina ya? Y deben ser como 20 años. Bueno, ponele 20 años. Pero te tocó a vos, en un contexto difícil, transformarte en una persona pública. No estoy hablando de la pandemia, del famoso COE. Y por eso es que yo, reafirmando, digamos, mi creencia de que la palabra cura, es lo que en ese COE, particularmente vos que estás acá, hablo por vos, hablo de vos, tu palabra era una cura para muchos, dando las instrucciones, contando cómo venía la mano, generando toda la profilaxis que se podía tener en una enfermedad que no sabía cuándo te golpeaba la puerta y te llevaba. Pero tu palabra en ese momento fue una palabra que curó, que esperanzó, que protegió. Es lo que yo sentía. ¿Qué sentías vos en ese momento? Mira, para mí fue un momento importante en mi vida. Creo que ha sido para todos, porque fue un momento que realmente la humanidad no estaba preparada para un evento de esta magnitud. Y a mí me afectó profundamente porque tenía que estar en ese lugar, como vos contás, y tenías que poner por delante de todas las cosas cotidianas y de las cuestiones personales, poner por delante el bien común. Yo te cuento como anécdota. Yo cuando me hago cargo del Comité Operativo de Emergencia, me nombra el gobernador de la provincia, me pone a cargo, cuando todavía no se sabía absolutamente nada, establecemos el estado de emergencia, y en ese momento yo agarro el teléfono, me voy a mi casa tarde, a la noche, cuando vuelvo agarro el teléfono, empiezo a llamar y empiezo a buscar a la gente que yo conocía, aquellos que yo confiaba, mis antiguos maestros, aquellos por los cuales yo había pasado. Miren, estamos en esta situación, necesito que me ayuden para que trabajemos en conjunto. No sé si está bien decirlo, pero creo que la gente por ahí está bien que lo sepa. La gran mayoría de todas estas personas no quisieron estar. Me dijeron, mirá, Omar, discúlpame, está todo bien, pero yo tengo familia, yo soy una persona grande, yo tengo esto, yo aquello, yo lo otro, y todo el mundo se corrió. Y yo quedé enfrentado a esta situación casi solo, y ahí empezó a llegar la ayuda, empezó a llegar el resto de la gente que estaba para brindarse al otro también. La gente del ejército, por ejemplo, muy importante el apoyo que nos dieron. El personal de salud en general que trabajó de una manera tremenda, las fuerzas de seguridad, la policía, los bomberos, defensa civil, es decir, un grupo grande de gente que se movilizó y que realmente le hizo frente a esto y estuvo al pie del cañón en todo momento. Yo siempre lo cuento, yo simplemente fui la cara visible de esto, porque me tocaba estar en ese lugar de tomar decisiones, de organizar, de ir al frente, pero abajo había un montón de gente. Estoy seguro que cada uno de nosotros debe conocer a alguien del barrio, a alguien cercano que estuvo trabajando también a destajo en ese tiempo. Yo soy muy agradecido del reconocimiento de la gente. A mí me pasa cotidianamente ir por la calle y que alguien me pare y me dé las gracias por esa etapa trabajada, y gente que me dice, doctor, yo rezaba por usted y sigo rezando por usted para que le vaya bien. Y eso, ¿cómo no te va a conmover? ¿Cómo no te va a movilizar por dentro a tratar de devolverle algo a la gente de ese afecto, de esos buenos deseos? Entonces, yo tengo un compromiso con brindarme hacia la gente en todo de lo que de mí dependa, justamente porque es la forma de ser mía y es la forma de ser de todos los jujeños, que tenemos esto por dentro también, este algo de
de ayudar al otro. Así que ahí estamos en ese camino. Y vos sabés que no quiero irme de ese tema, sé que es muy sensible, se cumplió 5 años hace poco, vi que estuviste ahí con los profesionales, con tus colegas en Libertador General San Martín, pero yo sé que ustedes los médicos, digamos, tienen una mentalidad y una preparación permanente porque son los que están, no sé, enfrentando a la muerte, digo yo, no sé si está bien el término, digamos, en esto de salvar un paciente, de estar permanentemente con el dolor. A mí me pasaba algo, y quiero preguntarte qué sentías vos, cuando se daban los partes y marcaban las personas fallecidas, ¿no? Era, no sé, como un parte de guerra, lo sentía de esa manera y anímicamente me quebraba. ¿Qué te pasaba a vos? Porque no solamente sos un médico, sino estabas al frente de este operativo, era la cara visible, era el que te sentabas todas las noches en el COE para contarle a la gente cómo iba esta historia. ¿Qué sentías vos? Mira, es una pregunta tremenda, porque es muy fuerte lo que se siente. Por ahí cuando, como vos contás, estaba en el COE, yo salía y daba una información, daba un informe, presentaba los números de la cantidad de casos, de la cantidad de fallecidos, pero para mí no eran números, porque yo los conocía. Claro. Entonces yo empecé a sentir cada muerte, sobre todo las del inicio y las que uno iba sintiendo en lo más cotidiano. Cada muerte que hemos tenido es algo que yo lo llevo grabado por dentro, eso no se lo voy a poder transmitir a otra persona, es algo que yo lo siento internamente y lo llevo conmigo, y para mí tienen rostro, tienen una vida por detrás, tienen familia por detrás, y me duele cada vez que hemos perdido a alguien. Yo creo que la gente se da cuenta de que, más allá de que uno presente números, yo eso sí lo sentía profundamente, porque también me pasa por ahí de encontrarme por la calle con alguien que perdió a alguien en la pandemia. Y me dice: doctor, mi hermano falleció en la época de la pandemia, pasó esto, pasó lo otro, pero yo le agradezco mucho cómo ha trabajado y cómo ha trabajado la gente. Y eso reconforta, alivia un poco, pero yo sigo sintiendo ese momento tan fuerte. ¿Quién de nosotros no ha perdido a un amigo, a un vecino, a un familiar, a alguien muy cercano, muy querido? Vos contabas recién, cuando estuve hace poquito tiempo en el hospital de Ledesma. Yo vuelvo al hospital de Ledesma, es imposible para mí no acordarme de aquellas personas tan valiosas que hemos perdido. Me empiezo a acordar de Marito Méndez, con perdón quizás de la familia, un enfermero que a mí me enseñó tantas cosas cuando yo era médico residente, o de Alejandro Moraga, que también fue maestro mío en mi paso por el servicio de neonatología, y tantos, y te puedo empezar a nombrar, claro. Y si uno va a otro lugar y capaz que empezamos a nombrar a más gente, y hay otras personas que capaz que no le conozco el nombre, pero sé cómo ha sido el transcurso, y la verdad que es doloroso, pero eso también nos tiene que fortalecer, nos tiene que también hacer mirar para adelante y agradecer la posibilidad de estar acá, porque en un momento determinado nadie sabía cuándo iba a terminar toda esa situación. Hay gente que pensaba que íbamos a estar encerrados de por vida, digamos, sin saber hasta cuándo. Y era una cosa que había que tener paciencia, era una cosa que iba a durar un tiempo y que iba a pasar. Apareció la vacuna, que fue la gran herramienta que la esperábamos desde el principio, porque desde el inicio de la pandemia decíamos, cuando contemos con la vacuna vamos a poder cambiar esta situación. Y llegó finalmente y cambió la situación de todo, y hoy estamos acá.
y hemos vuelto a la normalidad, pero luego de haber pasado una etapa muy dolorosa. Y tenemos que tener lecciones aprendidas de eso. Creo que no hay que cansarse de insistir con la forma de prevenir estas enfermedades, porque todas se previenen de la misma forma. Ahora estamos entrando al invierno y hay que vacunarse, y hay que mantener la distancia, hay que mantener los ambientes ventilados, y si uno está enfermo tratar de no estar en contacto con los demás en la medida de lo posible. Es decir, toda una serie de cosas que ya son lecciones aprendidas. La gente no sabía que lavándose las manos prevenías la transmisión de las enfermedades. Y hay que mantener eso en honor también a todos aquellos que hoy no nos acompañan. Bien. Vos tenés tu familia. O sea, no sos una persona que anda solo en el mundo. Tenés tu familia, tenés tus amigos. Y eras el que estabas, digamos, ahí peleando también con mucha gente del sistema de salud. Creo que todos, salvo algunas excepciones que alguna vez... no soy Pablo Escobar, pero en una libretita tengo anotado algunas noticias de algunos profesionales que... bueno, hay de todo en la viña del Señor, diría mi vieja. ¿Tenías miedo? ¿Tu familia tenía miedo? Mira, yo creo que siempre hay algo de miedo en la situación cuando vos ves un familiar que está en riesgo. Yo tenía más miedo de qué le va a pasar a mi familia que de mí. ¿Qué va a pasar con mi hijo si yo no estoy? ¿Qué va a pasar con el resto de mi familia si yo no estoy? ¿Qué les va a pasar a ellos si se enferman? Creo que yo sentí lo mismo que hemos sentido todos. Que sentimos todos tuvimos esa sensación. A vos en algún momento te debe haber tocado salir a trabajar como parte de la prensa, cuando muchos estaban en su casa más seguros. Y estoy seguro que vos te debes haber preguntado, ¿y si me pasa algo? Claro, totalmente. Porque no había vacuna en ese momento. Una vez que ya está la vacuna, ya cambia la cosa. Pero en un momento no había ninguna herramienta, no había ninguna otra cosa más que quedarse aislado y evitar el contacto. Y si te pasaba algo, ¿qué pasaba con los tuyos? Entonces esas sensaciones estaban en todo, pero es algo que teníamos que afrontar con la mayor entereza posible, porque había que poner por delante un interés común por sobre el interés individual. Te voy a sacar de ese tema para hablar también de otras cosas, quizás un poco más cotidianas. Pero yo le cuento y te cuento a vos. Yo cumplo años en mayo y me vacuné 2 días después de mi cumpleaños. Y cuando a mí me preguntan mis hijos, mis nietos, ¿cuál fue el mejor regalo que te dieron en la vida? Siempre digo la vacuna. Porque era una sensación como trabajador de prensa que uno estaba permanentemente también expuesto, porque teníamos que contarle a la sociedad lo que pasaba, la información que traían ustedes. Para mí fue el mejor regalo, tener que ir a la ciudad cultural. Me acompañó mi señora y me pude vacunar, fue el mejor regalo. No es que pero uno es como que sentía que por lo menos teníamos un escudo protector. Pero después de lo que pasaste, terminaste en la legislatura, una panacea. Te contame vos cómo este cambio, ¿no? Porque me imagino toda esa presión, está bien, ¿no? Es una forma irónica, de broma. Sé que en la legislatura también tiene sus bemoles, pero claro, después de una persona, yo como siempre digo, que volvió de la guerra, cualquier otro problema es menor. Contame cómo te sentiste, cómo te sentís vos en la legislatura y por qué esto de ir por una reelección por 4 años más. Bueno, mira, es una pregunta que yo también me la formulé en su momento, me lo pregunté, porque también pensé y evalué para ver qué hacer en este momento, en esta etapa. Es decir, ¿para qué continuar en la legislatura? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a la legislatura? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a un cuerpo legislativo, que es donde estoy?
Y yo voy por la reelección porque estoy convencido de que tengo cosas para ofrecerle a la legislatura. Una de esas cosas tiene que ver con mi forma de ser. Yo creo que soy una persona que cree en los valores, que tengo ideales y al mismo tiempo tengo los pies en la tierra. Nunca dejé de ser la misma persona que soy. Yo en su momento, cuando inicié la campaña anterior, cuando recorría, viste, como vos sos candidato, te toca recorrer por todos lados, y me pasaron varias cosas. Entre ellas, lo que más recurrentemente la gente me decía, cuando yo iba recorriendo distintos lugares, era: doctor, no cambie. Si usted va a ser diputado después, no cambie, no deje de ser la persona que... Qué mensaje fuerte. Sí, así es. Y yo mantengo eso, mantengo esa misma idea, esa misma premisa, sigo manteniendo mi vida de siempre. Cualquier persona me va a encontrar de la misma manera que yo fui siempre, porque soy esa persona, no soy otra persona. Soy la misma persona que de chico trabajó para salir adelante, que estudió con esfuerzo en la escuela pública, en el secundario público, en la universidad pública, que tiene la experiencia de ese camino recorrido, que tiene la experiencia de mi familia, de mis viejos, de mi viejo del trabajo, de mi mamá, trabajadora también. Por ahí la gente hay cosas que no sabe, no tiene por qué saberlas, pero bueno, no las sabe. Cuando yo era chico, mi mamá lavaba la ropa en el río. Y yo la acompañaba llevando los tachos para lavar la ropa en el río Sibi-Sibi. Entonces, para mí todo tiene un algo especial. Voy a escuchar la samba lavandera del río Chico, y yo la veo a mi mamá y me veo a mí, llevándola y llevando los tachos para lavar la ropa. O cualquier cosa, ahora viene el Día del Trabajador dentro de poco, y a mí vienen las manos callosas de mi papá, de agarrar el martillo y martillar en el tallercito de chapa y pintura, y yo con él sosteniendo las herramientas y él soldando. Eso es parte mía, y yo creo que esa experiencia, esa vivencia, esos ideales que uno tiene también, que va construyendo, y el apego por estas cosas, es algo que tiene que estar presente en los ámbitos en los cuales se toman decisiones, en los ámbitos en los cuales se discuten las leyes, porque la gente nos pide y nos reclama que se escuche la voz de la gente común. Y yo soy eso. Después de mucho tiempo y con mucho esfuerzo logré comprar un autito, pero toda mi vida ando en colectivo. Entonces no es una cosa ajena para mí el colectivo destartalado. Entonces es lo que vivimos todos, ¿qué va a ser? Y en esos ámbitos se tienen que discutir las cosas que le pasan a la gente en lo cotidiano. Y también le aporto algo que a veces le llaman el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Hay que tener sentido común cuando estás ahí. Hay veces en las cuales las diferencias políticas hacen que la gente se enfrasque en discusiones que se van alejando y alejando y alejando cada vez más de la vida cotidiana de la gente. Y yo trato de anclarme bien en el piso y traer eso a tierra y tratar de construir entre todos cosas que sean posibles, que sean realizables, que sean de beneficio para la comunidad, y que tengan esta mirada del sentido común. Todo eso lo encajo dentro de un proyecto político, que es el proyecto político del Frente Jujuy Crece, porque le marca un camino a la provincia. Sí, claro. Porque le dice a la provincia de toda esta confusión que pasamos en todos estos años que pasaron. Si uno mira todos los últimos, los años de democracia que tenemos, ha habido mucha confusión, ha habido muchos problemas sociales, ha habido muchos problemas políticos, hasta que apareció un camino, que es el que decidimos tomar los jujeños, que es el dejar de lado la violencia, dejar de lado las diferencias de estas que nos llevaban a dar vuelta en círculo y decir: no, el camino es para allá, vamos con un Jujuy positivo, vamos con propuestas, vamos con ideas, vamos con discusiones. Jujuy es posible. Jujuy Crece, que es el eslogan y es el nombre, el frente, es un anhelo también.
es un anhelo, es decir, che, Jujuy puede crecer, Jujuy puede ser algo más, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un Jujuy que el día de mañana crezca? Un Jujuy que le dé oportunidades a los jujeños, un Jujuy que ponga en la balanza y equilibre las cuentas y esto de todo el equilibrio fiscal famoso, pero sin descuidar a la producción, sin descuidar a las personas que tienen necesidad, es decir, que tenga conciencia social a la hora de tomar decisiones. Y eso se ve reflejado en políticas que se están llevando adelante que requieren de ese apoyo que viene de la legislatura. Hoy, por ejemplo, mantenemos el Vego, es un ejemplo nada más. No sería posible eso si no hubiese una decisión política de mantener el Vego, y tampoco sería posible si no hay un apoyo desde el ámbito legislativo con las normas que van generando eso. Vos ves una corriente que va por ahí a decir, a ver, le saquemos el incentivo docente, y bueno, ahí aparece una decisión política de decir, vamos a tratar de hacer un esfuerzo entre todos, de poner eso como prioridad y lo vamos a sostener. Y si le retiran los medicamentos a las personas que los necesitan, aparece el Estado provincial a hacerse cargo de aquello que se va retirando para tratar de sostenerlo. Y mientras en otros lugares se van para atrás y la salud pasa a ser algo mercantil, pasa a ser algo de yo tengo mucho, recibo mucho, tengo poco, no tengo derecho a recibir nada. Acá se invierte en construir un hospital en Ledesma, que va a ser un hospital muy importante, que va a tener todos los servicios que hacen falta para un hospital regional. Entonces el camino es ese. No quiere decir de ninguna manera que está todo solucionado, porque hay muchas cosas que hay que trabajar, porque cada vez que vos das un paso te aparecen otras cosas que tenés que completar. Cuando tengamos ese hospital tan grande va a hacer falta mucho personal para que trabaje ahí, va a hacer falta recurso humano, que la provincia tiene que generar de alguna forma. Entonces, y en eso se está trabajando con el tema de la carrera de medicina. Vos estás trabajando mucho, bueno, también está el doctor Bujubasic. Eso es, ¿no? Así de generar el recurso humano para ese camino, porque una cosa es tener el edificio, bueno, tenemos trabajadores de la construcción maravillosos, empresarios que creen en la provincia, pero después adentro hay que meterle el recurso humano, más allá del equipamiento, de vestirlo, como nosotros decimos, y ahí también están trabajando como una posibilidad fuerte y cierta de que la carrera de medicina esté en la provincia de Jujuy. Así es, ese es el camino, y para eso hace falta gente que empuje el carro para ese lado. Fíjate que con esto del recurso humano nosotros hicimos una modificación grande de la ley de residencia de ciencias de la salud hace unos años atrás, y capaz que tengamos nuevamente que reformarla si hace falta, porque el sistema de residencia, esta formación que charlábamos un poco fuera de cámara de cómo un médico llega a ser un especialista, requiere de mucha inversión y requiere de muchos años. Entonces ese sistema nosotros lo hemos tratado de fortalecer, equiparando los salarios de los docentes, de los residentes que ingresaban al salario de un trabajador, reconocerlo con las horas de trabajo que tiene que tener, con una serie de cosas. Y hay que seguir ese camino, no se acaba con eso, porque uno va iniciando esto, va poniendo alguna cosa y después aparecen nuevas ideas, después aparecen aportes, aparecen cosas que pueden sumar y modificar, y constantemente hay que estar viendo nuevamente esas cosas. Entonces, así como eso, en todos los ámbitos hace falta trabajar con seriedad. ¿Sabéis? Me imagino, si no te lo digo, ustedes en la lista están marcando una renovación en la vida política de Jujuy, ¿no? Por ahí algunos malentienden, creen que renovación está ligado con el tema de los años, mitad y mitad. La renovación requiere de otras condiciones, de otras actitudes. Yo siempre digo, ¿no? Los coaching autológicos hablan del ser y del hacer, ¿no? Entonces yo digo, esto es lo que hoy en la renovación es lo que la sociedad está pidiendo, ¿no? El ser y el hacer. Ser esto, de tener una historia de vida, de una experiencia, de conocer
el trabajo, la familia, la vida, el ser. Y si ese ser de donde venís, de esa raíz de donde venís, es buena, el hacer es una consecuencia, ¿no?, de ese ser. Y yo creo que Adriano, Giselle, bueno, vos, hasta que estás presente, tienen un ser muy importante, con lo cual aseguran que el hacer, esto de ir hacia algún lado, está garantizado. Bueno, espero que la gente lo entienda. ¿Lo está entendiendo? Estás recorriendo la provincia. Sí, mira, nosotros tenemos, como te decía recién, una propuesta clara. No damos vuelta con lo que proponemos. Es claro el camino que nosotros le proponemos a la gente. Y también está claro dentro nuestro el convencimiento de que tenemos que ir ajustando, tenemos que ir cambiando y tenemos que ir renovando. O sea, no vale la pena enfrascarse en discusiones pequeñas, viste, que a veces la gente da por un lado, por el otro. Esto es la renovación. Realmente queremos ir renovando, no solamente en edad, sino en ideas, en ganas, en iniciativa. Y ahí estamos con el compromiso, como vos decías, con Adriano, con Giselle y con varios más que están integrando la lista, que por ahí a veces no son las personas que siempre han estado en esos lugares, porque justamente vamos marcando etapas y vamos proponiendo lo que se viene. Entonces invitamos a la gente a que se sume en este camino de lo que se viene para adelante. Bien. Omar, te agradezco, la verdad que ha sido un placer tenerte por primera vez en Punto de Vista y para nosotros es una alegría. Te cuento que acá dentro del canal, cuando se enteraron que vos venías, tenés muchas personas, fans, hombres y mujeres, por esto, ¿no? No te conocen personalmente, pero esta palabra que cura, esta palabra, esta imagen tan fuerte, la tuya, bueno, hace que todavía algunos recuerden, como vos recordás, cosas lindas y cosas feas. Recuerden que Omar Gutiérrez, había un equipo atrás, eso es la verdad de perogrullo, digamos, hablar de eso, pero la gente cuando te mira a vos siente que vos las cuidaste y las protegiste. Y eso es una emoción muy fuerte, ¿no?, en la mente. Yo siempre digo, también los coaches dicen que lo único que queda en la mente son las emociones buenas o malas. Bueno, eso es lo que vos, con tu equipo, pero vos siendo la cara visible, generaste en un momento más complicado de este Jujuy desde hace poco tiempo. Así que yo te deseo lo mejor y ahí está tu cámara, decir lo que quieras. Te están viendo miles de hogares, hoy están con la tele encendida en todo el departamento del Carmen, desde San Antonio, Monterrico, El Carmen, Perico, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Aguascalientes, están todos mirándote porque sabían que venías, así que no tengo duda de que está la tele a full. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a la gente que nos acompaña y, como decía recién, a los que por ahí en cada oportunidad me retribuyen ese agradecimiento, me dan ese agradecimiento y me retribuyen por eso ese tiempo trabajado. Y contarles, como decíamos en medio de la charla, tengo los pies en la tierra, sigo siendo la misma persona y eso mismo lo vamos a llevar a la legislatura nuevamente para el bien de los jujeños. Así que súmense, acompáñennos, porque vamos por el camino correcto. Gracias, Omar. Gracias. Espero que te hayas sentido cómodo en la primera visita, bueno, en este living que es nuestra casa. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Nosotros